tenía la duda Perdón, ¿sí? Vero tenía la duda de, o sea, qué tipo de medios teníamos que utilizar, ya sean gráficos, televisión y todo lo demás. Y yo tenía otra duda, porque por ejemplo, a mí también me tocó a favor como a Vero, o sea, es como que nosotros estamos a favor de todos los medios, o sea, de como todos los medios están contando la pandemia, que a nosotros nos tocaron los medios oficialistas del gobierno ahora, y a los que están en contra tienen los medios opositores. Eso es lo que yo me quedo la duda. Claro. Yo pensé que los que estaban en contra tenían los medios opositores y nosotros los otros. No, porque es a favor del tratamiento de la pandemia. O sea, los que están a favor de cómo se manejó la pandemia y los que están en contra de cómo se manejó la pandemia. Ese a favor e en contra tiene que ver con esa lectura. ¿Se entiende eso? Y no necesariamente algún medio no oficial estuvo en contra. Claro. No, sí. Por eso, es un recorte. A ver, Lau, yo voy a hacer ahí una aclaración, porque por ahí me parece que es donde está, es una cuestión de enunciación. Yo tengo un ejemplo. Ustedes tienen que poder debatir a favor y en contra, ¿sí? Como si fueran un medio de comunicación, pero acerca de la gestión de la pandemia, ¿sí? Como lo hacen desde un medio, desde una línea editorial determinada, que es un conjunto de medios, no uno solo en particular. Entonces ahí sí es a favor y en contra de cómo se gestiona la pandemia. Porque si no, va a terminar... Tengo una duda. ¿Las medidas tomadas en La Pampa o en la Argentina? En Argentina. Queda más, ¿Y por qué? Porque nos va a quedar nos va a quedar muy chico, Agus, si hacemos en La Pampa, nos va a quedar por ahí más chico. Está bueno por ahí una ¿Y por qué no? O sea, normalmente los medios critican más en los lugares donde lo pueden ver a tan grande ambiente. Porque en general, digamos, muchas de las posturas que se replican en La Pampa también, digamos, se hacen eco de lo que pasa a nivel nacional, y hay como una discursividad muy armada de ambos lados. Y después, sobre todo, ¿por qué? Porque si vos tomás solamente, por ejemplo, cuando vemos las editoriales, ¿no? Los medios en La Pampa, digamos, no solamente por el tamaño, sino también por la cobertura, y también, digamos, por el desarrollo de la noticia, tienden a ser más limitados en ese sentido que los medios nacionales. ¿Sí? Entonces hay un recorte ahí que por ahí toma lo local, que en ocasiones es eco de lo que pasa a nivel nacional, y en otras, digamos, que es la noticia microlocal. Entonces, justamente por esa diferencia de tratamiento, la idea, digamos, es que sea una mirada más general, que no esté recortada a lo local. Porque en todo caso, Agostina, yo entiendo, digamos, la cuestión de la proximidad y la localidad, digamos, y el énfasis en que vos tengas en mirar el proceso, digamos, de acá. Pero vos nunca sabés, digamos, ni para qué dónde vas a seguir trabajando, ni para dónde. Y te acordás que la otra vuelta te hicimos, digamos, te hizo manera el comentario, yo también te lo hice, Agus, está bien tu fanatismo localista, pero de repente estás en una carrera de comunicación, hay que ampliar esa base. ¿Por qué? Porque vos no sabés para dónde va a ir tu destino laboral, ni tu continuidad en la formación, ni lo que sea. Entonces, por ahí, digamos, quedarte con la mirada del pago chico está fantástico en algunos casos, pero en otras, o sea, si vos te formás en una universidad nacional, también la mirada es nacional, no es porque esté la residencia, la sede de Santa Rosa y sea universidad, digamos, La Pampa, todo se reduce ahí. ¿Entiendes? La formación trasciende... Era una pregunta nada más. No, pero te la contesto con toda la potencia que tiene que tener, porque vos has insistido varias veces sobre el aspecto, y bueno... Claro, yo pregunté por qué no lo habían aclarado, pero ahora lo aclaraste. Gracias. Dale. Bueno, buenísimo. Bueno, paso, digamos, a comentar la tarea. ¿Hay más preguntas? Sí. Yo. Sí. No, que se me ocurre a mí un ejemplo como para terminar de entender esto. Se me vino a la cabeza el programa de Viviana Canosa, que claramente, por lo que yo veo, está en contra de cómo se maneja la pandemia en Argentina. Eso sería un ejemplo de un medio que de un medio que nosotros no tendríamos que usar si estamos a favor. En todo caso, lo tenés que usar para contrarrestarlo, en todo caso, para refutarlo. Claro, pero ese sería como un ejemplo en contra. Exactamente. Bueno, ejemplos en contra son la mayoría, sí. Claramente los que tienen los medios opositores van a tener más facilidad en términos de encontrar más referencias. Bueno. Por ahí. Sí.
Por ahí más que nada lo que es a favor, los discursos del presidente, más que nada, ¿no? Yo estoy en contra igual, pero se me ocurre eso. No, hay muchos medios que hoy podríamos, a ver, para decirlo muy gráficamente, imaginen, digamos, que estaríamos en el fondo del mar y tenemos pulpos, ¿no? Porque la imagen es bastante alusiva a lo que ocurre en realidad. Hay pulpos grandes y pulpos chicos. Hay una especie de pulpo muy gigante que tiene varias partes, está armado de varios organismos, y hay un pulpo menor que intenta de alguna manera contrarrestar lo que dice el pulpo mayor. Sí, el pulpo mayor en este caso está en contra de cualquier política que haga el gobierno, la pandemia es un claro ejemplo, y el pulpo menor está a favor y oficia prácticamente como si fuera una usina propagandística de las medidas del gobierno. ¿Sí? Entonces, claramente, si hacemos un debate a favor o en contra de ese manejo de la pandemia, claramente hay un lugar de referencia para lo que está en contra de ese manejo de la pandemia y una referencia de quien está a favor de ese manejo de la pandemia. Entonces, nada, si ustedes agarran todo lo que es el Grupo Octubre, que hoy por hoy tiene... Por eso les armamos el mapa de medios también, ¿se acuerdan? Para eso también el mapa de medios, justamente para que se puedan situar en quién es quién en Argentina, y qué defiende y qué no defiende, qué ataca y qué defiende. Todo lo que tenga que ver con C5N, con el Grupo Octubre, que es página 12, y hoy es Canal 9 también. Lo que tenga que ver, por ejemplo, con Tiempo Argentino, y después con lo que hay en, no sé la cantidad que debe haber, pero hay muchísimos, ¿sí? Canalecitos que están de portales web o que aparecen como Revolución Popular Nacional, SRPN, bueno, hay montones en lo que tiene que ver con Internet, lleno, digamos, de ejemplos de recortes de medios muy chiquitos, ¿sí? Como si le dijera Comunicación Popular de ese Guasor, ¿no? Que terminan haciendo, bueno, muchos chiquitos canales de YouTube, o Diario AR, bueno, o Diario K, o montones de diarios chiquititos que son portales, ¿sí? Que utilizan mucho el tema de YouTube, ¿sí? O que son retomados, muy politizados y demás, que son, podría decir, que son microorganismos que están a favor de, o por lo menos no es que estén a favor, como decía otra vuelta lo de Berkovich, no que estén tan a favor, pero sí saben a lo que se oponen. Entonces lo que están en contra es de la línea editorial de los medios grandes, La Nación, de Clarín y demás. ¿Se entiende? Ahí hay concentrado un montón de medios chiquititos que hacen eso. Después están los medios relativamente como Página 12, como Tiempo Argentino, que es una cooperativa de trabajadores y que también está más alineado con el gobierno, y después todo el resto, la mayoría de lo que van a encontrar, los grandes grupos de medios, América, lo que hace Infobae, que es el más grande en términos de noticias por internet, ¿sí? de portal digital, lo que hace obviamente La Nación, Clarín y todos los grupos vinculados, están en contra. Lo que hace La Nación Más, ustedes tienen justamente, en muchos casos, los que van a trabajar con hacer editoriales, esos medios elegidos, y Clarín, La Nación Más, Diario La Nación, ¿sí? No recuerdo ahora todos los medios elegidos, y después hay algunos que tienen como miradas más locales, Dos Bases, la Agencia Provincial de Noticias, ¿sí? Pero queda claro, digamos, si ustedes van al mapa, queda claro cómo se sitúa en ese mapa de medios, ¿sí? Esto, lo pregunto así a calzón quitado, ¿ustedes ya lo manejaban de antemano o es algo que empiezo a entender ahora? A ver, cualquier imaginario previo de cualquier docente de la carrera de comunicaciones, esto ya ustedes lo recontra manejan porque es parte del insumo diario, de saber quién es quién en el mapa de medios. Lautaro, disculpe. Sí. ¿Podés repetir lo que dijiste porque se cortó? Ya. Vero estaba hablando, pero no se le escuchaba. Sí, acá me marca también Marian el tiempo que nos queda. Bueno, tenemos que hacer una segunda entrada, no sé cuánto queda, poquito. Sí, lo que decía recién Vero era acerca de cómo estaban organizados el mapa de medios, y refería al trabajo que hicimos con mapa de medios para que tengan la idea de quién es quién en los medios en Argentina. Y les preguntaba si era algo que ustedes de alguna manera lo han empezado a notar hoy, o si era algo que ya manejaban de antemano. Y que el prejuicio del todo caso de los profes es que ya es algo recontra manejado, porque es algo que es la comidilla diaria de que estudia la comunicación. Yo sí, no sé si en tanto detalle, pero más o menos una idea sí tenía.
Sí, sí, por eso, porque aparte a nivel de detalle, nada, tenés que ir a Mastrini, a los genios, digamos, que hacen investigación. A lo que yo voy es, más o menos, en un trazo grueso, saber de quién es quién y qué defiende, a nivel del mapa de medios argentino. Bueno, yo la verdad que tengo más idea de los que están a favor y no me sé tanto los nombres de los que están en contra, pero los buscaré. De los que están en vos contra, estabas hablando de, justo en este tema, digamos. No, en general. Imagínate que no estuviera la pandemia. La Grita estaría igual activa y la afiliación de medios de un lado y de otro estaría activa igual. Ahora, bueno, estamos hablando de la pandemia. Creo que las posturas son bastante claras en la televisión. En la televisión y en los diarios y en las radios. Y en los portales web. En los medios digitales. Sí. De hecho, ahora ¿en qué hora estamos? Marian, que me estaba ahí. Sí, yo no veo el horario. Son las 4:25, pero no sé. A mí no me marca cuánto tiempo queda. Vas 22 minutos, así que te queda Bárbaro. un rato. ¿Podemos hacer una entradita? ¿Hay más preguntas o podemos hacer una entradita a lo que sería el tema de hoy? Por lo menos ya para hacer un repaso, no vamos a hacer un gran despliegue, les voy a comentar dónde están los materiales y un poco de qué tratan. ¿Sí? Acá en trabajo final, ¿se acuerdan que entramos recién? ¿El libro de trabajo final? ¿O quieren que vayamos de entrada? ¿Sí? Acá donde están los cuatro... de ahí está bien, hasta donde estábamos, estaba bien ahí. Perfecto. Trabajo final, voy de vuelta. Y ya acá tenemos editorial, ¿sí? Cuando vamos a editorial hay este documento y este, el que tiene el título negrito y el que tiene el título en rojo. El primero es, a ver, tomamos el género editorial como género, como pieza editorial como género, a diferencia de lo que sería una noticia, una crónica, un reportaje, un trabajo de investigación, una nota de color, como género, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo funciona el género? Proposición. El género editorial es lo que no, en términos de prensa, ¿no? Es lo que no es la nota de color, es lo que no es el artículo informativo, es lo que no es una gacetilla, ¿sí? Es la voz del medio. Entonces, acá lo que tienen es una mínima caracterización, primero, obviamente que está ubicado acá en el macrogénero de opinión, ¿sí? La editorial, de los tres macrogéneros, el informativo, el de opinión y el interpretativo, estaría acá, en este macrogénero de opinión. Es obviamente una nota de opinión, solo que está más jerarquizada en un medio porque es el editorial. Es la voz cantante del medio, es la voz que asume la postura. ¿Sí? Es la voz que se supone que habla por todo ese medio, por toda esa institución mediática, y no solamente la voz de un columnista o de un periodista, por más importante que sea el periodista dentro del medio. A veces, de hecho, no lo sabemos, pero a veces puede ser que ese periodista estrella esté atrás de la editorial. Si no, están los directores y demás. Los dueños, ¿sí? Los CEOs, los gerentes, ¿sí? Pero generalmente está, digamos, en un jefe de redacción, en el caso de los medios gráficos, y en el caso de los programas de televisión o de radio, están sus conductores, ¿sí? Ahí sí aparece como otra modalidad, que es arrancar el programa y que aparezca el conductor al aire, asuma la postura iniciativa de pararse frente a cámara, mirar a cámara y empezar su editorial, ¿sí? Ahora, ¿qué es una editorial? Bueno, justamente esa pieza periodística que responde por el yo opino, y que obviamente no lo dice con yo opino, no hay utilización, digamos, de la primera persona, pero lo que está diciendo claramente es sobre cualquier tema de actualidad, pero no de absoluta actualidad, porque a veces recupera lo que tiene que ver con un tema de un mes, un tema de una semana, el tema diario, pero a veces son temas que están siempre presentes en el debate social. ¿Sí? El tema del aborto, antes de que fuera ley, ya estaba instalado, que la economía y la política, la cuestión cada vez que hay elecciones, se habla sobre elecciones, ¿sí? Sobre los poderes, sobre el contralor de los poderes, sobre el accionar de la justicia, son temas que están, ¿sí? Como rasgo temático, están siempre presentes en los editoriales, al margen de la noticia del día. Entonces, si tienen bien un carácter actual, no quiere decir como el de la noticia común y corriente que se maneja, que el criterio periodístico, el criterio noticiable, es el de la pura actualidad, es lo que pasó ahora, o lo que está por pasar, si fuera un anuncio. Entonces,
decimos, en una caracterización inicial, decimos que el género editorial es una pieza periodística. Está emplazada en distintos medios, porque no solamente la vamos a encontrar en la prensa gráfica, si bien es quizás su lugar de origen, ¿no? Donde siempre se la ha emplazado. Cuando uno piensa en la editorial, piensa en una página de las del centro del periódico, ¿sí? Bueno, eso ya, inclusive con los cambios tecnológicos, tiende a desaparecer, y el lugar de la editorial está cada vez más desdibujado como tal, ¿sí? Pero en todo caso, ¿cuál es la intención de cualquier editorial? Bueno, ser justamente una voz persuasiva, que tienda a convencer al otro, ¿sí? Que tiene que generar adhesión, tiene que generar filiación con su discurso, con su punto de vista, tiene que convencer, ¿sí? Tiene que elaborar una serie argumental con fundamentos, con datos, porque tampoco puede ser opinionitis, ¿sí? Pero que están analizando lo real. Y lo real en términos de la mirada del medio, ¿sí? O sea, van a construir una versión fundamentada, a partir de hechos, a partir de lectura, a partir de interpretación, a partir de análisis, y sobre todo a partir de las capacidades retóricas que tenga ese que está al frente del micrófono, o el que está frente a la cámara, o el que escribe, para convencer, para persuadir a sus lectores. Acá más que nunca aparece la figura del enunciador, ¿sí? Que tiene que llegar a unos enunciatarios, ¿sí? Ahora, recuerden, no podemos hablar de que por que sea una cuestión, esté dentro del macrogénero de opinión, es, bueno, a mí me parece, yo creo, no. Tiene que estar, es recontra coherente, tiene que estar fundamentada, aparte del atractivo, retórico estilístico que vimos en la clase pasada, los elementos retóricos estilísticos justamente para producir una información, para redactarla, para armarla, para diseñarla, para configurarla, para componerla. Bueno, obviamente que tiene que estar redactada, claramente, atractiva, ser consecuente, ser consistente, y no puede ser cualquier cosa, digamos, me pongo a escribir, me sale lo que me sale, no doy cuenta, digamos, de la estructura narrativa de cualquier texto, no doy cuenta de las cuestiones gramaticales, ¿sí? Escribo lo que me parezca, no. Obviamente que eso está recontra cuidado, sea cual sea el medio, y si se trata de escribir, bueno, con más razón. Y en ese caso, bueno, entendemos que editorializar pasa en cualquier medio, más allá de la editorial, pero eso es un poco lo que quería comentar en el otro apunte, ¿sí? Que tiene que ver cómo se emplaza la editorial en otros medios. Porque lo que acá tenemos es una descripción, una caracterización, una explicación, ¿sí? Y una mínima reflexión sobre qué ocurre con el género como tal, con el género editorial como tal, más allá del medio en que esté emplazado. Pero después, vamos a ver el otro, en este que es editorial en los medios, lo que vamos a encontrar, en realidad, es justamente cómo montones de propuestas, ya sea informativas, mediáticas, digamos, las que están en la tele, en la radio, en cualquier lugar, no aparece dibujado un género editorial como tal. Por eso les decía, tiende con el tema del cambio de la tecnología, con el tema del cambio de soporte, con la cuestión de la convergencia mediática, con la aceleración de los tiempos de lectura, y con un montón de fenómenos que han pasado y que han impactado sobre lo que es la prensa, el editorial está cada vez más dibujado como tal. O sea, no hay un editorial puro. Ya, digamos, puro podría haber en el siglo XX. En el siglo XXI, si nos salimos, digamos, de algunos casos muy puntuales, como pueden ser los del diario de la Nación, acá en el diario La Pampa, La Arena, digamos, también tiene una editorial que está identificable, ¿sí? Pero más allá de algunos casos puntuales, en la gráfica, no existe el editorial como tal. Y en la tele ha sido revitalizado, ¿sí? A partir de una parada enunciativa, justamente frente a cámara y mirando a cámara, se está revitalizando el giro editorial, ¿sí? Cuando inicia el programa, ¿sí? Que asume la parada enunciativa el conductor del programa y empieza justamente a desplegar esa pieza oratoria en que consiste su editorial. También ocurre en los programas de radio, ¿sí? Pero lo que queríamos ver en esto es que el editorial, como género, es una cosa, y editorializar a partir de cómo se construye, cómo se brinda información, es otra cosa. Entonces, hay un montón de propuestas que separan, por ejemplo, como hacen muchos portales web acá en la provincia, que su parada enunciativa es yo informo, yo no opino. Es una parada enunciativa, es imposible de alguna manera no recortar un tipo de información y una postura, pero hay como una parada enunciativa de decir yo informo, no quiero interpretar la noticia, no la quiero comentar, quiero simplemente dar el dato. Bueno, prácticamente eso es imposible, pero sí está la parada iniciativa de decir eso. Distinto es cuando
el medio asume el lugar del editorial y ya esa es otra parada enunciativa. Es decir, yo quiero dar cuenta de que tengo la capacidad como medio de plantarme frente a lo real y comentarlo, y versionarlo. Y por eso hago una editorial identificable como tal. Otros medios recurren, caso de lo que hace, por ejemplo, Clarín, que tiene obviamente editorial, pero lo tiene a partir de lo que son sus notas de opinión. Un espacio de opinión donde bajan justamente la línea del diario, ¿sí? Generalmente, digamos, son los mismos periodistas, o el jefe de redactores, que es Roa y demás, o antes era Kirchbaum. Bueno, justamente tipos que se ponen sobre la mochila el peso, digamos, de brindar el punto de vista del medio. Pero si ustedes van, y recién mencionaban a Canosa, o miran el programa de Almorzando con Mirta Legrand, o miran este que se llama lo de Mariana y demás, que parece, como dice por acá, como si fuera la casa de alguien que vive en un country, ¿no? Pero la casa de alguien, en fin, ¿sí? Que se cocina, que hay como un living, que hay, bueno. Y ahí no aparece un género editorial. Pero eso, bajo ningún punto de vista, implica que no se esté editorializando, porque se está recontra editorializando todo el tiempo, se está bajando línea todo el tiempo, se está, digamos, diciendo cosas todo el tiempo, solo que no se dicen, como aparece, por ejemplo, en una entrevista, el género de entrevista que, por ejemplo, voy a poner dos antagónicos. Lo hace Canosa con una propuesta por ahí más amplia, y lo hace la mujer de uno de los dueños de 5N, que es Julieta Camaño, con Reinau, por ejemplo, que es media hora de entrevista a un invitado, ¿sí? Pero después hay otras modalidades que tienen que ver más con el tema de la farándula, el chiste, el comentario al pasar, el pase entre programas, se ve mucho en La Nación, ¿sí? El periodista que termina un programa y entra el otro programa, se quedan charlando, el que se va y el que viene, y ahí se baja línea a pleno, ¿sí? Se comenta la realidad, se comenta lo que está pasando. ¿Esto por qué? Para que quede bien en claro que no hace falta que exista un género puro editorial para editorializar. Para que el medio esté proponiendo un punto de vista para convencer a su audiencia, ¿sí? A los enunciatarios, de que eso que dice ese medio tiene que ser entendido como lo que es. ¿Sí? Porque, bueno, los medios siempre tienen esa cosa de que lo que yo digo es la verdad, lo que dice el otro está versionando, ¿sí? Y lo van a encontrar todo el tiempo. Lo que yo digo es lo real, la verdad independiente, lo que dice el otro es la construcción, digamos, y manipulación de la noticia. Obviamente que son estrategias. Sí. Me parece acá estaría bueno, ¿se me escucha bien? Sí, sí, perfecto, Mari. Bien, que estaría bueno agregar como recurso metodológico, ¿no? Porque, bueno, todo esto responde a un abordaje metodológico que con el tiempo lo van a ir adquiriendo, ¿no? Con sus propias prácticas. Pero digo que es un buen ejercicio para pensar en el segundo parcial, partir de la idea de buscar topos, ¿no? Lo que en semiótica llamábamos topos, es decir, determinados figuras, determinados anclajes de producción de sentido que nos van a ayudar a comprender por dónde pueden ir articulando el argumento todos estos actores que estamos hablando. Por ejemplo, a saber, ¿cómo definen el rol del Estado? Esa es una buena forma de leer entre líneas. ¿Cómo definen, por ejemplo, el acceso a la salud? Esa es una otra lectura entre líneas que hay que hacer en el manejo específico de la pandemia. ¿Cómo estarán frente al aborto? Claro, a quienes ponen en el lugar de mayor responsabilidad, es decir, quienes deberían, entre comillas, asumir mayores responsabilidades o mayores costos a la hora de gestionar la pandemia. Del otro lado también, ¿quiénes son los mayores damnificados? Es el ciudadano libre, es el comerciante pequeño, son las empresas. Bueno, a medida que ustedes vayan buscando esta lectura entre líneas de lo que van leyendo, van a ir cada vez más rápido, leyendo con esos anteojos que les van a permitir decir, bueno, este va para un lado, este va para el otro, y van seleccionando los materiales en función de encontrar ciertas palabras que son productoras de sentido y que anclan un montón de discursos, ¿no? Que concretamente son lo que llamaríamos los ejes del debate nacional en este momento. Digo porque por ahí suena muy abstracto lo que estamos hablando y no le encontramos la forma de lo que estamos hablando, cómo pasamos a redactar la primera línea. Y bueno, la primera línea va a surgir seguramente de la lectura previa, cruzada que hagan, de por lo menos, también metodológicamente es esperable que por lo menos miren
5 fuentes, mínimo, y de ahí las que ustedes quieran, pero mínimo 5, como para tener un panorama también de distintas dimensiones de esta misma problemática. Aquellos que les guste más la economía harán más hincapié en eso, los que les guste más la administración de la cosa pública harán hincapié en eso, los que les interese más el acceso a los derechos o a los servicios de prestación básica harán otra lectura, los que tengan una lectura más bien gremial, sindical, que les interese saber el rol de los trabajadores, también tienen ahí otro topos para mirar, porque son, en líneas generales, estos nudos aparecen tanto en la oposición como en el oficialismo, tanto en quienes la niegan a la pandemia como en quienes la sostienen. ¿Sí? Son como, metodológicamente, son familias de palabras que van a encontrar con distinta producción de sentido, pero seguramente en todas las fuentes que consulte. Eso. Sí, claramente. Y además, digamos, formas de denominar, ¿no? ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, aparecen en los discursos y las formas de denominación son, por ejemplo, ¿no? Pueblo, o argentinos, o vecinos, o la gente? Eso también habla mucho, digamos, ya desde el lugar que parte, ¿sí? Porque justamente son formas de denominar que ya engloban, digamos, que sería muy distinto. Bueno, por ejemplo, ya no existe como forma de denominar ni camaradas ni correligionarios, que eran sí la forma en que en todo caso se nominaban entre ellos, ponían como interlocutores a ese otro, y se reconocía y se identificaba a lo que tenía que ver con el camarada comunista o con el correligionario radical. Bueno, son justamente figuras que ya quedan anacrónicas, ¿sí? Entonces hoy encontramos, muchos tienen proyectos en decir pueblo, a otros prefieren hablar de vecinos o de la gente, ¿sí? En ese recorte justamente que ya marca de esa forma de denominar a quién le está hablando, a quién como pronunciatario. Pero después justamente lo que decía Mariana, siempre hay tópicos, siempre hay lugares, digamos, que generan discursividad y